titulada Identificados con Cristo. Identificados con Cristo. Así que le voy a pedir por favor que primero abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y de hecho podríamos detenernos y usted va a ver que vamos a tocar varias partes de Colosenses y casi que al final podríamos estudiar toda la carta para hablar acerca de esta realidad de entender nuestra identificación con Cristo. Colosenses capítulo 1 y verso 24 en adelante. Colosenses capítulo 1, versos del 24 al 29, hasta finalizar el capítulo 1 de Colosenses. ¿Lo tiene? Dice así, Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Recuerde que está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y obviamente todos nosotros ya sabemos cuál es ese misterio, pero Pablo viene relatando ese misterio a los colosenses y es obvio, claro, si es un misterio había estado oculto, ¿no? La gente no lo podía saber, no lo conocía, pero recuerde que ese misterio había sido profetizado durante todo el Antiguo Pacto y como ya hemos estudiado justamente en la serie anterior, 100% Cristo, 100% gracia, hemos visto cómo el Antiguo Testamento siempre ha estado señalando a Jesucristo. Amén. Entonces, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? El misterio es Cristo en mí. Ese es el misterio. El misterio es entender que Cristo vive en mí. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo? Y es lo que iremos viendo durante toda esta serie. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo también dice, el misterio es Cristo en vosotros. El misterio por razones diferentes. Una de ellas porque le está escribiendo a gentiles. Por eso dice que a Dios le ha placido revelarlo a los gentiles. Y es Cristo en vosotros. Algo que era inconcebible para el pueblo judío. Dios decide hacerlo una realidad, que es el acercamiento de Dios a todo el mundo. No a un pueblo específico, no a una nación específica, sino Dios poniéndose a disposición de todo el mundo, sin importar raza, sin importar sexo, sin importar edad, sin importar si tiene más o menos dinero, más o menos conocimientos, educación, etcétera, etcétera. No, Dios reconciliándose con todo el mundo. ¿Sí? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, perdón, este misterio es Cristo en nosotros. Y de eso es de lo que quiero que vayamos aprendiendo semana tras semana. La realidad de entender cada vez más que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Entonces seguimos leyendo, verso 27, acaba diciendo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Escúcheme bien, la única forma que alguien pueda ser presentado perfecto es estando en Cristo. ¿Está siguiendo?
No hay otra forma a través de la cual usted y yo podamos ser presentados perfectos delante de Dios si no es en Cristo. Por eso que la religión tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para tratar de ser más perfectos, pero el Evangelio tiene que ver con lo que Dios hizo para hacernos perfectos a nosotros. En Cristo usted es perfecto. En Cristo usted es una persona sin mancha y sin arruga. En Cristo usted es totalmente santo, totalmente justo. En Cristo ya somos lo que Dios ha querido hacer de nosotros. Y eso es lo que necesitamos entender. Por eso dentro de esta serie vamos a volver a tocar la importancia de entender espíritu, alma y cuerpo, y vamos a hacer una rama, como se diría a los que nos gustan la serie de televisión y todo eso, un spin-off, que es decir, de la serie vamos a sacar otra serie para hablar de renovar la mente, la importancia de nuestros pensamientos. Entonces, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo estoy trabajando para poder predicar esta palabra y este evangelio y este misterio que es Cristo en vosotros, de manera que seáis presentados perfectos en Cristo, pero yo estoy trabajando para eso, pero no con mis propias fuerzas, sino que lo estoy haciendo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, que dice que Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos? ¿Según qué? Según el poder que actúa en vosotros. Es decir, según la habilidad de Dios que actúa en mí. Ahora, ¿por qué Pablo tiene ese entendimiento? ¿Por qué Pablo tiene ese conocimiento? Bueno, tenemos que ir a Corintios para ver en ese momento en el que Pablo dice que hay un mensajero de Satanás que ha sido enviado para bofetearle, lo cual le he rogado a Dios por 3 veces que lo quite de mí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Pero en quién? No en nosotros mismos. Hay una frase que se suele decir que a veces, ya sabe que usted ya sabe que el ámbito evangélico a veces es romántico, ¿no? Y nos gustan ciertas cosas, ¿no? Una de las frases es, cuando tus fuerzas acaban, comienzan las de Dios. ¿No? ¿No ha escuchado esa frase? Y yo me pregunto, ¿por qué tengo que esperar a que mis fuerzas se acaben para depender de Dios? ¿Por qué no espero a depender de Dios desde el principio? O sea, primero voy a intentarlo hacerlo todo por mi propio esfuerzo. Y cuando ya no puedo más, entonces ya voy a Dios, ¿no? Y ya digo, venga, va, yo ya no puedo más y ahora, no, escuche, sabiduría es dependamos de Dios desde el primer momento. Dependamos de Dios desde el primer segundo. No esperemos a que nuestras fuerzas se agoten, sino que vamos a depender de Él cada segundo de nuestra vida, cada día. Amén. Entonces, Pablo dice, entendiendo lo que Jesús le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Todos, escúcheme bien, por favor, todos somos débiles. Yo sé que eso a veces golpea a la mentalidad de fe, ¿no? Que la gente dice, no, si somos gente de fe, no podemos decir que somos débiles. No, escuche, solo el débil reconocerá que necesita la ayuda de alguien fuerte. Si nosotros nos creemos, por eso el Evangelio no es un Evangelio que trabaja con la autoayuda de la persona. El Evangelio no trabaja con la autoestima de la persona. El Evangelio realmente lo que hace es predicarnos las buenas nuevas de decirnos, ustedes están rotos, ustedes están mal, ustedes están muertos, pero alguien viene para darles vida. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Por eso que el Evangelio no es motivador en el sentido de
saca el campeón que hay en ti, o esos libros de autoayuda, tú puedes lograrlo, tú sí puedes, ¿no? Tú sí puedes, tú puedes con esto, tú puedes... No, el Evangelio siempre nos va a llevar a entender, sin Cristo yo no puedo. Gracias por su entusiasmo. Pero esa es la realidad. Por eso alguien dijo que el Evangelio son muy buenas noticias para los perdedores, pero malas noticias para los que se creen ganadores. Aquellos que creen que lo pueden todo. Escucha, es muy difícil. Obviamente la obra del Espíritu Santo es maravillosa y el Espíritu Santo puede trabajar en cualquiera, pero es muy difícil que una persona acepte a un Salvador si piensa que por él mismo puede lograr todo lo que quiera. Porque no necesita la ayuda de nadie. Y creo que todos conocemos gente así. Todos conocemos gente que son competitivos pero son competitivos ¿por qué? Porque ellos saben que ellos lo pueden lograr. Pero el Evangelio nos lleva al extremo de entender, no podemos lograrlo sin Dios. Por eso Pablo no dice, o Filipenses 4:13 nos dice, porque yo todo lo puedo. Sino que dice que todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Él es el que me fortalece. Amén. Entonces, el pasado jueves, mi esposa nos preguntó en la enseñanza qué vida estamos viviendo, qué clase de vida es la que estamos viviendo. Y nos preguntaba o nos llevaba a reflexionarnos si nosotros estamos viviendo la vida que Dios tiene para nosotros. Y es como que esa enseñanza, que fue muy buena, sí lo fue, es como nos da paso a la serie que comenzamos hoy para entender que hay una vida interna versus contra la vida externa. Y es por eso que nosotros necesitamos cada vez más entender quiénes somos nosotros en Cristo. Y para ello, la persona necesita identificarse con Cristo. Entender que nuestra identidad está solamente en Jesucristo. Escuche, nuestra identidad no es una denominación. Nuestra identidad no es el nombre de una congregación. Y entiéndame bien, si pertenecemos a una denominación no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. Si formamos parte de una congregación, obviamente no hay nada de malo en eso, todo lo contrario, es bueno. Pero nuestra identidad no debe ser esa congregación, nuestra identidad no debe estar en los pastores, nuestra identidad no debe estar en tal denominación, nuestra identidad solo puede estar en Cristo. Por eso, venga conmigo por favor a un verso que todos conocemos mucho, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios 5, 17. Alguna vez, ya les he contado anteriormente, que yo estaba haciendo una visita a una persona en un hospital, en el hospital de Tarrasa, y cuando salí me encontré con uno de los hijos y estábamos charlando. Y esta persona me dijo, lo que pasa es que yo no voy a la iglesia porque la vida cristiana es muy difícil de vivir. Y yo le respondí lo que había aprendido anteriormente, y es que la vida cristiana no es difícil de vivir. Yo le dije, te equivocas. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible vivirla sin Cristo. ¿Por qué se tiene ese concepto? ¿Por qué la gente piensa que la vida cristiana es difícil? ¿Por qué la gente piensa que la vida cristiana es una vida llena de dificultades, llena de tropiezos, llena de cosas complicadísimas? Obviamente porque eso es lo que se nos ha enseñado. Obviamente porque tenemos muchos, los que quizá llevamos años de iglesia y nos hemos movido por diferentes ámbitos,
del ámbito evangélico, ya sea pentecostal, bautista, lo que sea, posiblemente hemos escuchado muchos mensajes acerca de que el camino que tenemos que seguir es un camino angosto, un camino estrecho, por el que pocos circulan y por el que es difícil caminar. O la puerta por la que tenemos que entrar es la puerta estrecha, por la cual también pocos la van a hallar, pocos la van a encontrar. Entonces, todos esos mensajes nos han llevado a creer que la vida cristiana es una vida difícil, es una vida complicada, es una vida donde siempre vamos a estar sufriéndola, como escuché una vez hace años en una predicación, que este predicador le preguntaba a una hermanita, ¿y qué tal, hermana? ¿Cómo está? Y ahí voy, cargando mi cruz. Y ese es otro concepto que se nos ha establecido por años. Necesitamos cargar nuestra cruz, ¿no? El que quiera seguir en pos de mí, cargue su cruz y sígame, ¿no? Y todos hemos tenido ese concepto de hay que cargar la cruz. Y obviamente, si no tenemos una enseñanza correcta y si no se nos abren las escrituras correctamente, ¿cuál es el concepto que usted y yo tenemos de cruz? Yo le pregunto, cuando a usted le dicen hay que cargar la cruz, ¿en qué piensa usted? ¿Problemas? 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Qué más? ¿Problemas? Se repite la pregunta. Enfermedades. Conformarse al problema. Sí, bueno, pero ¿qué entendemos por cargar la cruz? Al fin y al cabo, los problemas ¿a qué nos llevan? Las enfermedades ¿a qué nos llevan? Yo lo resumo en un verbo, y es sufrir. Cargar la cruz es porque Jesús sufrió o no sufrió. La cruz para Jesús, ¿qué significó? Sufrimiento, obviamente. Visto en el ámbito natural. ¿Sí? La cruz para Jesús en el ámbito natural fue sufrimiento. Tener que cargarla, saber que esa cruz que le estaba cargando, que tuvieron que ayudarle, que cayó en medio del camino, esa cruz que estaba cargando por amor a usted y por amor a mí, en esa misma cruz él iba a ser crucificado. No es solo cargar la cruz, ¿no? Es tener que estar cargando la cruz sabiendo que ese es el lugar donde tú vas a ser crucificado en unas horas. Es sufrimiento en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual, la cruz era la voluntad del Padre para el Hijo. Por lo tanto, cuando hablamos de cargar la cruz, no hablamos de sufrimiento, hablamos de llevar a cabo la voluntad del Padre para nosotros como hijos. Para Jesús sí fue sufrimiento, pero para nosotros no tiene por qué ser sufrimiento. Para nosotros es llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Sí? Cumplir la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. Entonces, como decía, ¿por qué tenemos ese concepto de vida cristiana dura, de vida cristiana sufrida? Repito, porque se nos ha enseñado así, por lo menos a mí. Y en muchos libros, en muchos lugares, usted va a ver que, ¿cómo lo diría? El sufrimiento es algo muy valioso en cierto ámbito evangélico, porque el sufrimiento te forma, el sufrimiento te madura, el sufrimiento es lo que Dios usa para mejorarte. Y yo no estoy diciendo, entiéndame, no estoy diciendo que en la vida a veces no sufrimos, porque todos sufrimos. De hecho, el otro día comentaba con mi esposa que escuché una frase de un predicador que me gustó, ¿no? Y este predicador dijo, nunca te fíes de alguien que dice no haber sufrido. Porque es imposible que alguien no haya sufrido en la vida. Una cosa es eso, y otra cosa es pensar que Dios nos envía ese sufrimiento y que Dios permite ese sufrimiento para enseñarnos cosas en el camino. No. Dios nunca, jamás desea el sufrimiento de sus hijos. Gracias por su entusiasmo también. Escuche, que yo esté afónico no significa que usted no pueda decir amén, porque a lo mejor piensa que a usted también le duele la garganta si dice algo, ¿no? Pero no, usted puede hablar, ¿eh? Si quiere, yo tengo aquí caramelitos, si le molesta la garganta,
suavice la garganta y diga amén, diga algo, porque es que si no, yo no puedo gritar, yo no puedo, pero... Entonces, repito, nunca es la voluntad de Dios que suframos. Por lo tanto, Dios no va a enviar sufrimiento. Ahora, se tiene ese concepto de vida sufrida, de vida dura, porque se nos ha enseñado de esa manera. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado a vivir la vida cristiana basado en nuestras propias fuerzas, y ahí está el error. Por eso la importancia de identificarnos con Cristo. Por eso la importancia de entender esa frase, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Escuche, usted no tiene que vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas, porque eso es imposible. Eso no se puede hacer. Tenemos que aprender a permitir que la vida de Cristo que hay en nosotros fluya a través de nosotros. Eso es lo que necesitamos aprender. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, creo que lo habrá encontrado, ¿no? Supongo. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo. ¿Por qué identificados con Cristo? Escuche, porque usted y yo estamos en Cristo. Usted y yo estamos dentro de Cristo. No estamos fuera. O sea, aquí hay dos partes que nosotros necesitamos entender con esta preposición en, y es Cristo en mí y yo en Cristo. Esa unión perfecta me tiene que ser revelada para que yo pueda caminar y vivir la vida cristiana de una forma correcta. Esa unión perfecta que hace que yo esté en Cristo y que Cristo esté en mí. Porque aquí dice, si alguno está en Cristo, y antes hemos leído, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, yo necesito tener un mayor conocimiento, yo necesito tener una mayor revelación de Cristo en mí y de yo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso le decía, vida interna versus vida externa. Repito, ¿qué clase de vida estamos viviendo? ¿Dónde? Fuera. Pero ¿qué clase de vida es la que Dios quiere que vivamos? ¿Cómo yo sé qué clase de vida Dios quiere que yo viva? Porque la palabra me revela cuál es la vida que Dios me ha dado a mí. ¿Se acuerda? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida cómo? Vida en abundancia. La vida de Dios no es una vida escasa. La vida de Dios es una vida abundante. Por eso mi esposa decía, si Dios, como un papá bueno que es, me quiere sano, yo necesito entender que necesito caminar en la sanidad que Dios ya me ha dado. De ahí el hecho que en esta serie vamos a tocar espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hablo de vida interna contra o versus vida externa, me estoy refiriendo a que primero yo necesito entender qué clase de vida tengo. Escuche, no qué clase de vida voy a lograr tener. ¿Se acuerdan los 2 últimos domingos que hemos enseñado cómo vivir la vida de gracia? ¿Verdad? 3 cosas. ¿Cuáles eran? Primero, 3 puntos. Examen. Atención, examen sorpresa. Alguno está mirando los apuntes, claro. Examen sorpresa. ¿Cómo vivo la vida de gracia? Solo hay 3 puntos. Tampoco es tan difícil, recordar 3 puntos. El primero sería... Algunos no hablan por vergüenza, yo lo sé, pero... Oiga, sacúdase un poco la vergüenza, que estamos en familia, ¿no? Todos nos conocemos y si no... Y alguno piensa, ¿y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? No pasa nada. Conocimiento, pero hemos mirado apunte, ¿a que sí? Primero, conocimiento.
A ver, digo primero porque lo puse en ese orden, no quiere decir que sea lo primero, ¿ok? Pero lo enseñé así, ya está. Entonces usted lo tiene primero ahí. Primero, conocimiento. Segundo, Levi lo ha dicho, fe. Y tercero, renovación de la mente, también mirando los apuntes. Renovación de la mente. ¿Cómo vivo la vida de gracia? Conocimiento, fe, renovar mi mente. Entonces, primero yo necesito conocer, saber y renovar mi mente hacia eso. ¿Qué clase de vida tengo? ¿Qué clase de vida ya tengo? ¿Pero dónde? En el Espíritu. Por eso Colosenses dice, Cristo en vosotros. Pero yo quiero que usted medite en ese verso o en esa expresión, Cristo en mí. Usted nunca jamás va a poder estar separado de Dios, porque usted está en Cristo y Cristo está en usted. Eso es una realidad que Dios ha hecho posible y que de ninguna otra manera nosotros podríamos tener eso, solamente por causa de la gracia de Dios. No hay otra forma. Nadie merece ser portador de Cristo por sus propios méritos. Nadie merece ser portador de la vida de Cristo gracias a su obediencia o a su buen comportamiento. Solamente la gracia ha hecho posible eso. ¿Sí? Entonces yo necesito saber qué clase de vida ya tengo. Porque el error de querer vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas es pensar que tengo una vida fuera de Cristo. Y escúcheme, no la tenemos. No la tenemos. Venga conmigo a Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Obviamente el apóstol Pablo también escribiendo aquí, ¿lo tiene? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjese, o sea, no hay lugar a la duda. Pablo es rotundo, ya no vivo yo. Todo lo que vivo es por causa de la vida de Cristo en mí. Porque fíjese lo que sigue diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso luego el verso 21 dice, yo no desecho la gracia de Dios. Porque si no hubiera sido por esta gracia, yo no podría decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si no fuera por esta gracia, yo no podría decir que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es una realidad. Entonces Pablo declara de forma rotunda, y esto es lo que todo cristiano debería meditar en su vida profundamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque conforme vayamos avanzando en la serie Identificados con Cristo, vamos a entender dos cosas. Primero, ¿por qué hay conflictos con el mensaje de gracia? Precisamente porque no se enseña bien nuestra identidad en Cristo. Porque yo le aseguro algo, a cualquier persona que se le revela su identidad en Cristo jamás tendrá problemas con el mensaje de gracia. Nunca. ¿Por qué?
Porque cuando yo entiendo quién soy en Cristo, entiendo que todo eso solo es producto del favor inmerecido de Dios. Y otro punto. ¿Qué produce el conocimiento de mi identificación con Cristo? Que esas personas, ¿por qué hay personas que están en Cristo? Y escuchen, todo el que está en Cristo ha sido hecho libre. Todos. Y conoceréis la verdad, y la verdad obviamente es ¿quién? Cristo. Y esa verdad que es Cristo, os hará libres. A quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. No hay más. Todo el que está en Cristo es totalmente libre. Pero la falta de identificación con esta verdad produce que algunos todavía caminen como esclavos. Por un lado, siguen sometiéndose a los yugos de enfermedades, de escasez, de maldiciones, etcétera, etcétera, porque tienen una falta de revelación o de conocimiento respecto a su identidad con Cristo. Por otro lado, hay otros que siguen sometiéndose a pecados y vicios porque les falta este conocimiento. Porque una de las cosas que veremos es que si yo me identifico con Cristo, y lo vamos a ver con la Biblia obviamente, tenemos muchos pasajes para ver, pero si yo me identifico con Cristo, yo debo entender que, como dice Pablo aquí, con Cristo estoy juntamente. ¿Qué significa eso? Que yo he muerto con Él. ¿Sí? Yo estoy juntamente crucificado con Él, yo he muerto con Cristo. Hay gente que lamentablemente sigue atada a pecados, o mejor dicho, viven como si estuvieran atados a pecados y a vicios, aunque han sido hechos libres, porque les falta identificarse con Cristo. Yo le aseguro algo. Un mayor entendimiento de nuestra identidad en Cristo nos lleva a caminar como lo que somos. Y por lo tanto nos lleva a caminar libres de todo pecado y de todo vicio en nuestras vidas. Una mayor identificación con lo que yo soy en Cristo me lleva a vivir con todo o me lleva a disfrutar de todo lo que la gracia ya me ha dado. Entre ello está la sanidad, por ejemplo, la prosperidad, la bendición. Porque el problema es que muchos han entendido la vida cristiana como un momento de inicio y un momento de final, y lo que pasa en medio de todo eso es simplemente lo que hay que soportar y ya está. ¿Cuál es el momento de inicio? Bueno, el momento de inicio es ese momento en el que se nos revela que necesitamos un Salvador. ¿Sí? Hubo un momento en el que a usted se le reveló que necesitaba un Salvador y usted hizo una oración, ¿verdad? Y usted reconoció a Jesús como el Señor de su vida. Ese es el momento del inicio. ¿Cuál es el momento final? El que todo cristiano espera. Y es el momento en el que partimos de esta tierra para encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que desde que se le da inicio a la vida cristiana, muchos viven solamente esperando ese momento en el que un día se encontrarán con su Salvador cara a cara. Gloria a Dios por ello. Pero saben que aquí en la tierra lo que les queda es sufrir. Hay que aguantarla, hay que sufrir, hay que pasar la vida como podamos, pero sabiendo algo, que un día estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Pero escuche, la vida cristiana no es eso. Porque Pablo dice, el misterio es este. Cristo en ustedes, una esperanza, produce una expectativa de ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas. No es algo que uno dice, bueno, he nacido de nuevo y ahora lo que me toca es sufrir.
ya está. Y que pasen los años y que pasen los días con sufrimiento, lo pasaremos de la mejor manera posible, intentaremos ser fieles a Dios, intentaremos cada vez ser más obedientes, cada vez vivir más en santidad para que un día podamos estar cara a cara con nuestro Salvador. Pero escuche, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es identificación con Cristo. Vida cristiana no es solamente el perdón de los pecados y gloria a Dios por ello, Gloria a Dios por ello. Pero vida cristiana no es solamente el perdón de los pecados. Vida cristiana es entender esto, querido, querida, que yo fui crucificado con Jesús, sepultado juntamente con Él, resucitado juntamente con Él y he sido sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Eso es vida cristiana. Identificarme con Él en cada uno de esos momentos y saber dónde estoy ahora. Porque escuche, como cristianos nos identificamos en la muerte de Jesús. Como cristianos nos identificamos en la sepultura de Jesús. ¿Se acuerda lo que es lo que representa el bautismo por agua, verdad? Ese hombre viejo sepultado para que nazca un hombre nuevo. ¿Sí? Entonces, como cristianos nos identificamos con la sepultura de Jesús. Pero como cristianos nos identificamos con la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos muertos. Y lo vamos a leer, lo vamos a leer. Pero todos estábamos muertos. Pero Él nos dio vida. Y como cristianos, no solamente llegamos a identificarnos con la resurrección de Jesús, sino que está el siguiente paso. Nos identificamos sabiendo que ahora, en este momento, yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Y eso lo relata, como veremos, Efesios capítulo 2. ¿Y eso qué significa? ¿Sabe qué significa? Que estoy en la misma posición de autoridad que tiene Jesús. Significa... Está bien sentado, ¿no? ¿Está con el cinturón puesto? Significa que Jesús no tiene más autoridad de la que yo tengo. Porque yo soy igual a Él gracias a que yo estoy en Él. ¿Me está siguiendo? Si la Iglesia llegara a ese entendimiento, muchas cosas cambiarían. Andamos con peleas políticas, andamos con peleas de no permitir esto, de no permitir lo otro, cuando la Iglesia lo que debería hacer es crecer en el conocimiento de qué clase de autoridad tenemos. Y escuche, no estoy diciendo una aberración o una herejía, es que la Biblia dice que yo soy el cuerpo de Cristo. Y que yo estoy sentado como Él está sentado, en el mismo lugar que Él está sentado, en el mismo trono. Soy su cuerpo. Por lo tanto, Él no tiene más autoridad que yo, obviamente yo no tengo más autoridad que Él. Es que Cristo y yo somos uno. Es una unión perfecta que ha sido hecha, obviamente, escuche bien, en un ámbito espiritual. Por eso Pablo enseña, necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y por eso hablamos de una vida interna versus una vida externa. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Que la vida interna que tengo acabe manifestándose en la vida externa que yo vivo diariamente. Esa es la meta. La meta es que la vida externa no esté contra la vida interna, sino que al final la vida externa sea un reflejo de la vida interna que ya tengo. Esa es la meta de todo cristiano. Pero que la vida externa sea un reflejo de lo interno no quiere decir solamente que yo cambie mi lenguaje.
y que ahora yo meta 2 aleluya y 3 gloria a Dios cada 2 palabras. Mira lo cristiano que soy, aleluya, gloria a Dios. Yo le digo con todo el respeto del mundo, le digo, hay predicaciones que el predicador, bueno, es igual, pero usted le oye y si usted anotara todo el sermón, no le cubriría más de una hoja. Pero ha tardado media hora en decirlo porque cada palabra dice 3 gloria a Dios y 2 aleluya. Pero no predica nada. Y si no le dice a la gente, repita conmigo, o diga 5 aleluya, así se tira una hora. Escuche, que la vida externa refleje la vida que tengo dentro, no es eso. Es mucho más que eso. Es que yo pueda experimentar en mi andar diario todo lo que yo ya soy en mi espíritu. Pero no solo eso, sino que los que están en mi entorno puedan ser beneficiados también de la vida que tengo dentro. Que yo pueda ser una bendición para todos los que me rodean. Por eso la gente se cansa de la religión, y es lógico. De hecho, creo que todos los que estamos aquí nos hemos cansado de la religión, porque la religión no sirve. Pero aquí no hablamos de religión, aquí hablamos de la vida de Cristo en nosotros. Es diferente. Venga conmigo a Colosenses capítulo 2. Como le he dicho antes, hay varios pasajes en Colosenses para mirar. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, del verso 20 al 23, pero luego vamos a seguir con el capítulo 3, el verso 1 al 4. Repito, Colosenses capítulo 2, versos del 20 al 23. ¿Está conmigo? Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Colosenses 2:20, ¿lo tiene? Pues si habéis muerto con Cristo, ¿ve? Identificación, muerto con Él. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, fíjese, el verso 20 me decía, si habéis muerto con Cristo, no entiendo por qué os sometéis a estas cosas que tienen que ver con no comáis aquello, o no hagáis esto, no hagáis lo otro. Y ahora dice, y si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo normal para alguien que ha resucitado con Cristo? Recuerde que siempre usamos la misma pauta. Primero se me tiene que enseñar quién soy para que yo pueda caminar como lo que soy. Mi vida externa va a ser un reflejo de lo que yo crea en el interior. ¿Sí? Por eso que lo importante ¿qué es? Lo importante es qué es lo que yo creo. Lo determinante no es cómo yo camino, pero lamentablemente muchos siguen poniendo la mirada en cómo yo camino, pero eso no es lo determinante. Lo determinante es qué es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque lo que yo creo va a afectar a cómo yo camino. Entonces, si yo pongo la mirada en cómo yo camino, voy a tratar de hacer que esa persona cambie su caminar y no lo va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque el problema no está en su comportamiento, el problema está en su creencia. Entonces yo debo dejar de tratar de cambiar su comportamiento. Lo que tengo que hacer es trabajar para que su creencia cambie. Por eso mi esposa y yo no somos pastores que tratamos de cambiar los comportamientos de la gente que se congrega con nosotros, pero sí somos pastores que le enseñamos para que usted cambie sus creencias. ¿Por qué? Porque si usted cambia su creencia, usted va a cambiar su forma de caminar.
Si usted cambia su creencia, usted va a cambiar su comportamiento. Entonces nosotros enseñamos la palabra para que usted pueda cambiar creencias, no comportamientos. Pero fíjese que buenos somos que se lo decimos a la cara y todo. Es una trampa. ¿Por qué? Porque si cambiamos creencias, acabarán cambiando los comportamientos. Pero repito, lo importante, ¿qué es? Lo importante es la creencia. Amén. ¿Por qué? Porque nadie se salva por comportamiento, pero sí nos salvamos por creencia. Entonces, si yo no me salvo por comportamiento y me salvo por creencia, ¿qué tengo que trabajar? La creencia, no el comportamiento. El comportamiento será un resultado de. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Pablo les dice, escuchen, si ustedes han resucitado con Cristo, lo normal es que ustedes se enfoquen en las cosas de arriba. Y lo normal es que ustedes no pongan la mirada en las cosas de la tierra. Eso es lo normal. Así es como vive el que está en Cristo, poniendo su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Ve? Otra vez. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, habéis muerto y vuestra vida es Cristo. Y eso es lo que yo necesito entender y eso es lo que necesita ser revelado a mi vida. Cristo es mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, primero yo necesito entender mi identificación total con Cristo. No una identificación parcial, no una identificación a medias, no, mi identificación total con Cristo. Segundo, yo necesito saber que yo no estoy viviendo una vida propia, sino que es la vida de Cristo en mí. Repito, yo necesito saber que no estoy viviendo una vida propia, sino que es la vida de Cristo en mí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identificados con Cristo? La palabra identidad significa cualidad de idéntico. Y significa circunstancia de ser una persona en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. ¿Qué significa idéntico? Que es exactamente igual. Por lo tanto, si hablamos de identificación con Cristo, ¿de qué estamos hablando? De entender que nosotros, por causa de estar en Cristo, somos como Cristo, en el Espíritu. No acabemos la frase sin dejar claro eso. Soy como Cristo, pero ¿dónde? En el Espíritu. ¿Dónde tengo que trabajar? En mi forma de pensar. Y vamos a descubrir cosas de nuestra mente y de nuestros pensamientos durante toda esta serie que van a ser maravillosas y reveladoras. Pero el problema es cuando se le ha querido enseñar al cristiano que tiene que llegar a ser como Cristo. Pero escuche, en el Espíritu usted y yo ya somos como Él. ¿Por qué? Porque quien está viviendo es Él en nosotros. Él está en nosotros, Él vive para nosotros y Él vive desde nosotros hacia los demás, a través nuestro. Venga conmigo a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 25.
¿Lo tiene? Gálatas, capítulo 3, verso 25. Dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted ya lo sabe porque lo hemos enseñado alguna vez. Bautizar, ¿qué significa? Sumergir completamente. Entonces dice que nosotros hemos sido bautizados, ¿dónde? En Cristo. Quiere decir que hemos sido sumergidos completamente en Él. Por eso es que cuando nosotros necesitamos entender, a veces lo he enseñado más veces, ¿no? Que el concepto es, imagínense que, obviamente, lo pongo como ejemplo, que esto es Cristo, ¿sí? Y nosotros somos esto. Y cuando estábamos muertos, Cristo estaba aquí y nosotros aquí. Pero cuando la gracia de Dios nos revela que necesitamos un Salvador, vamos a tapar la marca, ¿no? Porque si no estamos haciendo aquí. Que necesitamos un Salvador y reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, automáticamente, escuche, estar en Cristo no es un proceso. Estar en Cristo no es algo que se va logrando con los años, no. Automáticamente, en el momento que reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, somos esa persona de 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, automáticamente pasamos de estar aquí a estar aquí. Y mi pregunta es, ¿usted puede verse? Usted no puede verse. ¿Qué es lo que usted ve? Usted ve a Cristo. ¿Por qué? Porque usted ya no está fuera de, usted está en. Entonces ya no se nos ve a nosotros, y déjeme decirle algo, es bueno que no se nos vea a nosotros, porque no había nada bueno en nosotros. Cuando queremos ser los protagonistas tenemos un problema, en nosotros no había absolutamente nada bueno. Entender eso me lleva a reconocer la grandeza del amor de Dios, que como Dios pudo amarnos tanto cuando éramos alguien en los que no había nada bueno para amar. Ese es el amor incondicional de Dios. Entender la grandeza del pecado en el que vivíamos nos lleva a reconocer la preciosidad de la gracia de Dios. Es el problema que algunos tienen todavía y que por eso no valoran tanto la gracia, porque no reconocen la suciedad del pecado y la grandeza del pecado en el que nosotros estábamos. Pero estábamos en un pecado, en una naturaleza de pecado horrible, muertos. No había nada bueno y nada aprovechable en nosotros. Esa es la realidad. Cuando estábamos fuera. Escúcheme, cuando estábamos fuera. Pero ¿ahora qué? Ahora estamos en Cristo. Y ya no se nos tiene que ver a nosotros. Lo importante es que se le vea a Él. Lo importante es que entendamos que ahora todo lo bueno que hay en nosotros es por causa de la vida de Cristo en nosotros. Usted está en Cristo. Y Pablo dice, todos los que habéis sido bautizados, sumergidos, estáis revestidos de Cristo. No se nos ve por ningún lado. Lo único que se ve es Cristo. Como cristianos deberíamos ser conscientes de esta realidad espiritual. Cada vez que el Padre me ve a mí, está viendo a Cristo. Cada vez que el Padre le ve a usted, está viendo a Cristo. Cada vez que Satanás le mira a usted, está viendo a Cristo, no a usted. Cada vez que los demonios nos miran, no nos ven a nosotros, ven a Cristo. El problema es cuando nosotros les hemos dado más poder y más autoridad al diablo y a los demonios de lo que realmente tienen, porque ellos le tienen miedo a usted, porque cuando le ven a usted ven a Cristo. Y cuando ven a Cristo, lo único que pueden hacer es recordar su humillante derrota.
Cuando ven a Cristo, recuerdan cómo Cristo les despojó y los redujo a la nada. Por eso, lo importante aquí es que nosotros, el cuerpo de Cristo, tengamos un mayor conocimiento de esta verdad espiritual. ¿Para qué? Para que nos beneficiemos de lo que ya somos. Para que nos beneficiemos de lo que ya tenemos. Entonces, escuche, usted ha sido bautizado en Cristo y por lo tanto está revestido totalmente de Cristo. Yo necesito tener una identificación total y absoluta. Yo necesito meditar. Por eso hablamos de renovar la mente. ¿Qué dijimos de renovar la mente? Y lo que veremos más adelante con mucha más claridad y más profundidad, por así decirlo. Cambiar un pensamiento por otro. Y yo le invito a que usted medite en esta realidad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que usted pueda pasar el día pensando en esta frase. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe qué? Cristo fue tentado en todo, pero ¿sabe qué? Cristo venció toda tentación. Eso me lleva a entender que en medio de la tentación yo puedo vencer también. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Póngase de pie, por favor.